El 19 de junio, el 9 de junio, perdón, del año 1979, el recién nombrado Papa polaco Juan Pablo II hizo su primer viaje fuera de Roma, su primer viaje peregrino, y lo hizo obviamente a su ciudad natal, Polonia. Ustedes se acordarán que Polonia durante la Segunda Guerra Mundial quedó de la parte rusa. Polonia tiene una gran tradición antes de la Segunda Guerra Mundial, católica fuerte. El Papa pues era prueba de eso, de una comunidad católica muy fuerte, pero durante todos los años en que estuvo dominada por Rusia, pues la volvieron comunista y la volvieron y acabaron con la religión. En Polonia, durante la ocupación, se creó una ciudad que se llama Nowa Huta. La ciudad de Nowa Huta, para que ustedes se hagan una idea, es como decir Homestead. Homestead es una ciudad aquí en Miami grande, ¿cierto? A los que han tenido oportunidad de ir, creo que todos. Homestead es una ciudad grande. Pues bien, en Polonia hay una ciudad así, igualmente bastantes hectáreas de extensión, que se llama Nowa Huta. Nowa Huta en polaco quiere decir sin Dios, la ciudad sin Dios. Cuando se construyó esa ciudad durante la ocupación, se construyó bajo la premisa que no podía tener ninguna relación, ninguna mención religiosa a nada. No podía haber una cruz, no se podía construir una iglesia, ni una sinagoga, ni una mezquita, nada. Aquí no existe la religión en esta ciudad, prohibido, la religión está completamente prohibida. Así que cuando el Papa Juan Pablo II hace su primer viaje peregrino a Polonia en junio del 79, va a Polonia y va a esa ciudad y hace una misa ahí. Ya en ese momento, pues, Polonia había retomado otra vez su sistema democrático, su autonomía, y ahí había construido una iglesia, una parroquia con una cruz gigante. Y ahí dio una misa el Papa. Ustedes pueden ver en YouTube, ya hay imágenes de apoteósicas, se llenó esa plaza completamente, le hicieron al campo al aire libre, se llenó, más de 1 millón de personas asistieron físicamente, y eso fue transmitido por televisión, porque imagínense, el Papa vuelve a Polonia, era una cosa adicional, un Papa polaco, que los papas habían sido siempre de Roma, así, italianos, así que fue una misa que tuvo una serie de trascendencias muy grandes. Y en esa misa, el Papa Juan Pablo II hizo el anuncio de lo que se llamó la nueva evangelización. Estoy seguro que ustedes han escuchado esa palabra, la nueva evangelización. ¿Y qué dijo Juan Pablo II en esa misa? Dijo, vamos a evangelizar, vamos a educar, vamos a enseñarle, ya no al indio del Amazonas, no vamos a convertir al judío, no vamos a formar y hablarle a Dios al musulmán. Le vamos a hablar a Dios al católico, vamos a volver a formarnos a nosotros mismos. Y a partir de ahí, la iglesia dio un giro a enfocar, a reeducar y a enseñar y a evangelizar a nosotros los católicos, porque nos estábamos quedando nosotros sin fundamento, sin enseñar. O sea, vamos a concentrar y a retomar baterías en nosotros mismos. El que yo esté hoy aquí con ustedes y el que ustedes hayan visto estas dinámicas de estas mujeres, por ejemplo, haciendo, es parte de esa nueva evangelización. Antes la iglesia tenía el control, tenía como la exclusividad. Una charla no la daba un laico como yo, la daban los sacerdotes, los daban los diáconos, pero que un laico como yo pudiera dar una charla en una iglesia, eso era algo impensable hace 30 años, 40 años. Así que esto que estamos teniendo hoy es parte de esa nueva evangelización. El primer tema que les quiero hablar es poco las evidencias de la existencia de Dios. Porque como les decía a ustedes hace un ratico, nunca en la historia dos visiones habían estado más opuestas la una que la otra. Nuestra parte creyente y la parte completamente materialista, ateísta, naturalista. Para los ateos, hoy en día, que abundan y crecen, para los ateos, la visión del mundo para ellos comienza, sí, efectivamente, con un Big Bang, una materia que explota. Esa materia empieza a expandirse, a crearse un universo, que poco a poco esa explosión genera una materia, esa materia se empieza a enfriar, se empiezan a juntar, se empiezan a formar grandes objetos celestiales, las estrellas. Esas estrellas tienen vida, explotan, de esas explosiones empiezan a salir otros pedazos de materia que se empiezan a juntar y se empiezan a formar los planetas. Esos planetas empiezan a tener unos procesos de enfriamiento y de pronto en alguno de esos planetas ocurre algo sumamente especial. Aparece la vida en uno de ellos.
esa vida empieza a desarrollarse, empieza a crecer, empieza a evolucionar y aparece algún día el hombre. Y ese hombre con su inteligencia algún día decide que hay que crear a Dios. Esa es la visión naturalista. Comienza con la materia y termina con Dios. En nuestra visión cristiana es lo contrario. Dios crea la materia, esa materia explota, se empieza un proceso de creación de un universo, uno de esos planetas. Con la intervención de Dios aparece el hombre y nosotros le rendimos pleitesía a Dios, adoramos a Dios. Luis, ¿cómo estás? Dos visiones tan antagónicas. La una comienza con Dios y la otra termina con Dios. Así que lo que pretendo hoy darles a ustedes un poco evidencias para que veamos que no estamos a la merced de lo que nos quieran decir para demostrar que Dios no existe. No, les voy a dar a ustedes aquí alguna serie de temas de reflexión para que veamos que hoy más que nunca podemos decir que evidentemente Dios existe con argumentos racionales y científicos. El hombre, desde que es hombre, en sus comienzos, siempre pensó que la tierra era plana. El hombre veía la tierra y la veía plana, y veía y decía, no solamente por revelación bíblica, eso vino después, que la tierra estaba quietica y el sol giraba alrededor de la tierra. Esa versión heliocéntrica, donde el sol giraba alrededor de, geocéntrica, perdón, que la tierra, el sol giraba alrededor de la tierra. En el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles es de los primeros que se atreve a decir, no porque quiso, no por iluminación ni por revelación, sino porque su observación le indicaba que la tierra era redonda. Aristóteles, 400 años antes de Cristo. Y es más, se atreve a hacer un cálculo y a decir de qué dimensión era la circunferencia, era el diámetro de la tierra. Ya para el siglo XII, en los libros de astronomía de las universidades y todo se estudiaba y ya se decía claramente que la tierra era redonda. Los hallazgos y los descubrimientos que hizo Colón, Magallanes, Heredia, todos ellos simplemente determinaron y demostraron que efectivamente la tierra era redonda. Les sorprenderá, o de pronto no les sorprende, a mí me sorprendió mucho saber que hoy en día, año 2023, mayo del 2023, existe gente que todavía no cree que la tierra sea redonda. Todavía hay gente que piensa que la tierra es plana, a pesar de toda la cantidad de evidencia que tenemos. La evidencia ya real incluso la tuvimos hasta finales de los 60, cuando se manda una sonda espacial y se toma una fotografía de la Tierra. Aún viendo la fotografía del planeta Tierra redondo, ellos dicen que no, que eso es un efecto de la lente, las cámaras, o en el peor de los casos, que es manipulación, pero siguen insistiendo que la Tierra es plana. No se imaginen que son gente ignorante los que pertenecen al grupo de la Tierra, de los que defienden que la Tierra es plana. Hay profesores, hay gente universitaria, hay gente educada, y a pesar de todas las evidencias, sostienen que la Tierra es plana. Y ese tema pues me hace pensar un poco con Dios, es lo mismo. Tenemos demasiada evidencia que demuestra que Dios existe. Sin embargo, hay gente que se insiste en que no, y en que no, y en que no, en las que quieren negar. Tenemos, decía, dos versiones: la naturalista, que comienza con la materia y termina con Dios, y la nuestra, que comienza con Dios y termina en nosotros. ¿Cuál de las dos versiones explica mejor lo que observamos? De eso se trata. ¿Cuál de las dos versiones explica mejor todo lo que observamos y todo lo que tenemos? Yo en el segundo libro trata básicamente 3 temas, el primer libro trata 33 temas. En el segundo libro trato básicamente esos 3 temas. La existencia de Dios es el primero de ellos. Mi argumento ahí es que, así como ustedes cuando ven un edificio, no saben quién es el arquitecto, pero tuvo que existir un arquitecto para que haya construido el edificio, ¿cierto? No lo conocen, no tienen ni idea quién es, pero el hecho que exista un edificio evidencia un arquitecto. Así que si hay un edificio, hay un arquitecto. Si hay un cuadro, hay un pintor, para que usted ni lo conozca, ni sepa quién es el pintor, pero si hay un cuadro, tiene que necesariamente haber un pintor, ¿cierto? Eso es claro, eso es natural, eso es lógico. Si existe un diseño, tiene que existir un diseñador. Eso también es claro. Así que mi argumento, que yo pretendo precisamente acudir a la ciencia, es demostrarle a ustedes, con el conocimiento que tenemos hoy en día, que la vida y la materia obedece a un diseño. Si existe un diseño, existe un diseñador. Llame ese diseñador como usted quiera. Llámelo energía,
llámelo Hare Krishna, llámelo Dios, llámelo como quiera, pero que existe un diseño. En el libro yo doy 6 argumentos diferentes, voy a hablar ahorita básicamente 2 muy rápidamente, sin entrar en mucho detalle, de 3 de ellos. El primero es lo que yo conozco, lo que digo que es una fábrica digital dentro de la célula. No sé, la gente piensa que la ciencia y la religión van por caminos separados, que no se la llevan bien, que la una rechaza a la otra, y no es cierto. Nuestro mejor aliado para demostrar precisamente la existencia de Dios es la ciencia. En este tema les quiero contar los últimos hallazgos científicos en los últimos 60 o 70 años. Hemos hecho unos descubrimientos en los últimos 60 años o 70 años absolutamente maravillosos. Me voy a remontar a la época de Darwin. Antes de Darwin, los biólogos de aquella época eran claros y tenían totalmente la certeza que toda la naturaleza obedecía a un diseño, que toda la naturaleza tenía un diseñador. El pescado tenía branquias como una prueba de que había sido diseñado para poder vivir bajo el agua. Las aves tenían alas para poder volar, la jirafa tenía un cuello más largo para poder comer la comida que estaba más arriba. Eso lo tenían claro los biólogos de aquella entonces. Y también los biólogos de aquella entonces tenían el conocimiento de cómo modificar o cómo ayudar a que las especies tuvieran ciertas pequeñas variaciones que los favorecía a ellos. Entonces, en aquella época las personas que criaban ovejas, por ejemplo, las personas que criaban ovejas, su función era tener ovejos más peludos, ¿cierto? Si el oveja era más peludo, pues mejor para ellos porque producía más lana. ¿Y cómo hacían ellos en aquella época para producir o obtener ovejas más peludas? Cogían la oveja más peluda y la cruzaban con el ovejo más peludo. Y los hijos, pues, eran un poquito más peludos. Y si ellos continuaban con este proceso repetitivo, 5 o 6 generaciones después, pues tenían unas ovejas que eran más peludas. Darwin dice, yo puedo obtener el mismo resultado sin que haya un granjero, sin que haya el ganadero, sin que haya el criador. ¿Cómo? Fácil, dice él. Imaginemos que yo tengo las mismas ovejas, comenzamos con las mismas ovejas. ¿Qué pasa? Decía Darwin en su momento, ¿qué pasa si hay un invierno demasiado crudo, fuerte? ¿Cuáles ovejas tienen más chance de sobrevivir el invierno más crudo? Pues las más peludas. Como son las que sobreviven, porque las otras se van a morir de frío, ¿cierto? Como son las que sobrevivieron, se van a cruzar entre ellas. Al cruzarse entre ellas, pues sus ovejas, sus hijas van a ser más peludas. Y si viene una serie de inviernos sucesivos, al final obtengo la misma oveja peluda que usted obtuvo con su inteligencia. Es decir, dio una explicación de cómo yo puedo obtener una variedad en las especies sin recurrir a un ente que gobernara el proceso. Es decir, solito puede, lo llamó selección natural. Y en sus observaciones, Darwin, cuando va a sus islas de Galápagos y todo, en sus observaciones, él encuentra evidencias de esas pequeñas variaciones que vio en las especies. Evidentemente, los pajaritos, unos pajaritos, se me escapa el nombre, no golondrinos, no copetones, bueno, los pajaritos, habían unos que tenían el pico un poquito más largo porque les facilitaba para comer cierto tipo de comida, otros tenían el pico un poquito más corto, y él dice, entonces él hace, miren lo que él hace, entonces él coge 2 especies y dice, esto proviene de una especie anterior, un pájaro que tenía el pico de otra manera, y empieza a retroceder el reloj. Él dice entonces, ahora este pajarito es el producto de una especie que fue evolucionando poco a poco y le empezaron a salir alas hasta que se volvió pájaro. Y empieza a devolver la película y dice, todo proviene de un mismo ser, todo comienza del mismo ser. Cuando ustedes fueron al colegio nos enseñaron eso, ¿se acuerdan? Nos enseñaron el famoso árbol de la vida de Darwin. Todo comienza con una forma de vida, que esa forma de vida con el tiempo empieza a reproducirse,
En esa reproducción se generan variaciones. En esa época Darwin no se conocía el concepto de mutación, se conocía el concepto de variaciones. El concepto de mutación es una terminología relativamente nueva, 100 años tendrá. Entonces empieza a reproducirse y en esa reproducción se dan errores. Y esos errores, si le da una ventaja a la especie, el error se perdura, el error se mantiene. Y así, de error en error, va a llegar un momento en donde la especie resultante en nada se parece a la anterior. Y así es como Darwin explica el origen de las especies. Publica su libro en 23 de noviembre de 1853, hace la publicación de su libro del origen de las especies. Darwin nunca se quiso ni se preocupó ¿y cómo comenzó la primera forma de vida? ¿Por qué? Porque para ellos en esa época explicar esa primera forma de vida les resultó sumamente fácil. Los microscopios que habían en aquella época eran los microscopios que usted puede ir hoy a Walmart por $55 y lo compran. Ustedes han visto en Walmart los microscopios que a veces nos han regalado, usted se los ha regalado a sus hijos de Navidad. Esos microscopios que tienen un aumento hasta de 1500 aumentos, que cuesta $50, esos eran los grandes microscopios que tenían los científicos de aquella época. ¿Y qué pasa cuando ponían, no sé si alguno de ustedes ha tenido acceso a un microscopio de esos? ¿Qué pasa cuando ponían algo, un pedacito de sangre de una mosca o un pedacito de sábila, de savia de una matica? Veían una cosita redonda, un glóbulo redondito, una bolita redondita, y ellos sabían que eso era una célula, pero no vieron nada distintivo dentro de él, nada, pues porque el microscopio no lo permitía ver. A eso lo llamaron un protoplasma. Entonces dijeron, esto fue la primera forma de vida. Entonces, ¿cómo se formó esto? Fácil, decían ellos, porque ¿eso qué era? Una membrana que envolvía un caldo químico, un pocotón de caldo químico envolvía esa membrana. Entonces decían, cuando se estaba formando la Tierra, por procesos químicos, por rayos que caían de los truenos cuando la Tierra se estaba enfriando, se formó esa primera forma de vida y a partir de ahí empezaba todo el tema de la reproducción y de la reproducción las variaciones y así fue como fue explicando todo. Pues bien, en los últimos 60 años, primero han habido un adelanto científico enorme en torno a este tema. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hoy que Darwin no sabía? Es más, un niño hoy en día de quinto de primaria, de quinto elemental, sabe muchísimo más de lo que sabía el premio Nobel de Química y de Biología de aquel entonces, en todo ese tema. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hoy? Empecemos por ciertos temas que Darwin nunca pudo resolver y que nosotros hoy sí sabemos. Asumiendo que ese tema de la reproducción de la célula fuese verdad y que fuese dando y generando nuevas formas de vida, tienen el problema de cómo comenzó todo. Eso no lo ha resuelto la ciencia ateísta hoy. La ciencia naturalista no ha resuelto ese problema. Porque, repito, ellos se quedaron con la idea de aquella época que la vida era fácil, que la vida era simple, las primeras formas de vida eran simples. Hoy sabemos que eso no fue así. La vida nunca ha sido simple, ha sido extremadamente compleja. Lo que hoy nosotros sabemos de una célula cuando la vemos en el microscopio electrónico, los microscopios electrónicos hoy tienen aumentos de 10 millones de aumentos contra los 1200 de aquel entonces. Un microscopio electrónico, ¿qué fue lo que vieron? Encontraron una fábrica digital que está dentro de la célula. Encontraron cadenas de información, encontraron todo un sistema, un mecanismo de la célula poder generar y manipular los ladrillos de la vida que son las proteínas. En 1956, Watson y Crick hicieron los grandes descubrimientos del ADN. ¿Y qué era el ADN o qué es el ADN? El ADN es un diccionario de instrucciones, es un conjunto de instrucciones, es un repositorio de instrucciones. Yo estoy en el mundo digital, trabajo en software, como les decía hace un ratico. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo que es un computador? Yo lo que hago es precisamente generar esas instrucciones para que el computador haga algo. Para que usted en su aplicación, usted arranque, haga así, y aparezca WhatsApp y pueda tomar el video y la foto y todo ese tipo de cosas. Eso solo lo puede hacer una inteligencia. Solo una inteligencia puede generar información. No existe ninguna otra fuente capaz de generar información, es la inteligencia.
¿Qué ha dicho el sistema? ¿Qué ha dicho el mundo naturalista? El mundo naturalista ha tratado de explicar cómo se forma esa cadena de información, ¿sí? Pero ese no es el punto, porque ellos se han focalizado en darnos explicaciones de cómo está formada la célula por dentro, cómo funciona la célula, cómo se generan esas cadenas de ADN. Pero eso no es lo importante, porque eso es como yo quererles decir a ustedes, para explicar este libro, yo les voy a explicar cuál es el proceso químico en que la tinta se adhiere al papel. Les voy a explicar cuál es el proceso químico que forma el papel. Les voy a explicar el proceso químico que crea la tinta. E ignorar completamente que es que la tinta no se organiza aleatoriamente. La tinta se organiza de una manera que genera letras. Y esas letras, cuando usted las lee, las entiende y conlleva un mensaje, conlleva información. Entonces, la ciencia naturalista ha querido darnos miles de lecciones de cómo se crea este libro, cuáles son los procesos químicos, cuál es la raíz, la fuente de materia prima para crear el libro, ignorando por completo que es que los manchones de tinta no son manchones aleatorios. Los manchones se organizan de una manera inteligente. ¿Qué hace que una célula quiera reproducirse? Póngase usted a pensar eso. Se forma la primera forma de vida al azar, según ellos, al azar. ¿Ok? ¿Qué se necesita primero para que la célula se reproduzca? Información. Usted se ha puesto a pensar qué necesitamos, porque usted coge una célula así chiquitica y ella se divida sola, y que las dos cosas que se dividan queden dos células ahora idénticas. Información. Se necesita información. En aquel entonces, ¿de dónde salió esa información? ¿Cómo hizo la célula para obtener esa primera fuente de información que le permitió saber cómo duplicarse, cómo generar otra célula idéntica a la mía? Y segundo problema, ¿qué hizo que la célula quiera duplicarse? Nosotros tenemos la respuesta y la encontramos en el Génesis. La versión del Génesis compagina plenamente con la versión científica, igualito. ¿Qué nos dice la Biblia de cómo fue la creación? La materia no se formó solita y se volvió vida. ¿Ustedes se acuerdan cómo se forma la vida en la Biblia? Dios le dijo a la materia, le dijo que la tierra produzca semillas, que el agua produzca seres vivientes. La materia requirió de la intervención divina para organizarse de una manera que fuera capaz de dar vida. No se formó sola. Hoy sabemos, repito, nos quedamos y en los colegios nos siguen enseñando lo de Darwin. ¿Cómo se formó la primera forma de vida? Imagínense el detallito tan simple. ¿Cómo se formó la primera forma de vida? Y de ahí sigue toda la teoría de Darwin. Y repito, asumiendo que eso fuese cierto, ellos están en ese problema. Porque Darwin funciona, la teoría de Darwin, que no es que funcione plenamente, pero funciona a partir de la información. ¿Cómo obtuvo la información la célula inicialmente? Eso es un gran misterio. Le pasa un poco lo mismo que le pasaba a un pensador que iba caminando por un bosque, iba concentrado en sus pensamientos. Y él caminaba por ese bosque, como estaba tan concentrado, no se dio cuenta que había un hueco de 50 metros de profundidad y se fue en ese hueco, se cayó en ese hueco. Y ese pensador empezó a gritar: ayuda, ayuda, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y nadie lo sacaba. Y él, como era un gran pensador, se pone a pensar y dice: ¿cómo voy a salir de este hueco de 50 metros de profundidad? Dice: ¡ay! Fácil. Yo tengo en mi casa una escalera de 50 metros, pues fácil. Voy y traigo la escalera y salgo del hueco. ¿Cuál es el problema de ese planteamiento? ¿Cómo salgo del hueco inicialmente para ir por la escalera? Con Darwin pasa lo mismo. Para que la célula sea capaz de reproducirse y cometer errores, necesita una información inicial. ¿De dónde sale esa información inicial? La única fuente capaz de producir información es la inteligencia.
Segundo, el Darwin en su momento, él conoció que él tenía un problema con un descubrimiento de los fósiles. Ya Darwin en aquella época se había hecho muchas excavaciones y ya eran claro la existencia de fósiles. Pero Darwin en su momento nunca encontró los sucesores a las especies de los descubrimientos de fósiles que ellos hacían. En ese momento ellos encontraron la inmensa cantidad de fósiles que usted puede ir ahorita al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, o los que usted ha visto en los libros y todo, toda esa gran cantidad de fósiles que existen. Eso pertenece a una época de la Tierra que se llama la época cámbrica. La Tierra ha tenido edades. La Tierra creemos que tiene más o menos 4.500 millones de años desde que se empezó a formar hasta el momento. 4.500 millones de años. Y ha pasado por una serie de etapas. Una de esas etapas es la etapa cámbrica, que fue hace 560 millones de años. 560 contra 4.500 millones, pues estamos ya hablando de los últimos tiempos del crecimiento de la Tierra. Si yo cogiese la duración de la Tierra, 4.500 años, 4.500 millones de años, el registro fósil nos ha datado, nos ha permitido encontrar vida unicelular de hace 3.500 millones de años. Es decir, toda la evidencia científica de hoy apunta a que la vida se formó en la Tierra hace 3.500 millones, 1.000 años después de empezarse a enfriar la Tierra. Si yo cojo ese periodo de 3.500 años, 3.500 millones de años, y lo vuelvo un reloj de 24 horas, miren lo que va a pasar. Son las 12 de la noche y tenemos vida unicelular en el planeta Tierra. 6 de la mañana, vida unicelular en el planeta. 12 del día, vida unicelular. Ha pasado medio día en ese reloj de 24 horas y solamente hay vida unicelular en la Tierra. 3 de la tarde, vida unicelular. 6 de la tarde, vida unicelular. De pronto, a las 8:20 de la noche de ese reloj de 24, aparecen en los fósiles todas las especies que nosotros conocemos hoy en día. Y dura 2 minutos nomás, la creación de todas esas especies. A partir de ahí, no ha habido generación de vida nueva. Pasamos de 3/4 partes de la duración del día, donde solamente hay vida unicelular, y de pronto en el registro fósil ya encontramos los fósiles de animales con esqueleto, cerebro, ojos, aparato reproductor, aparato circulatorio, todo. Pasamos de vida unicelular a vida compleja como la conocemos nosotros. Darwin nunca encontró esas vidas, esos fósiles transicionales de lo uno a lo otro. Entonces usted está pensando, diga, pero un minuto, yo he ido al museo de Nueva York y yo he visto el dibujito y el fósil chiquito, más grande, y se vuelve la jirafa. Eso es inferido, eso es lo que ellos han deducido, se ha pensado que así fue. Pero el registro fósil encontrado, no hemos encontrado, ni han aparecido, ni van a aparecer. No hay paleontólogo hoy en día que diga que es que falta seguir buscando. Esa era una gran interrogante que el mismo Darwin lo deja en su libro. Él no sabe explicar y dice, no puedo explicar por qué no hemos encontrado los registros fósiles transicionales de una especie a la otra. No lo hemos encontrado. Dice él que habría que profundizar en las excavaciones. Cuando empiezan las excavaciones petroleras en el mar, en el fondo del mar, que el hombre baja 12 y 14 kilómetros en profundidad y hemos sacado fósiles, sigue siendo sin existir, sigue sin aparecer ese registro fósil. Es decir, que por registro fósil, que se conoce como la gran explosión cámbrica, por registro fósil, hemos pasado de vida unicelular a la vida compleja. Desde la época del 560 de la Tierra hasta el momento, no ha aparecido ninguna vida nueva, ninguna forma de vida nueva. ¿Qué es lo que sí tenemos evidencia? ¿Qué es lo que sí explica Darwin? Darwin explica pequeñas variaciones, adaptaciones. Sí, por adaptación hemos visto que se puede pasar de una especie a la otra. En el año 2000, Francis Collins es el autor, un médico muy famoso, seguramente ustedes lo vieron.
en el año 2000 junto a el presidente Bill Clinton, estrecharse la mano porque han completado el proyecto Genoma Humano. En el año 2000, el proyecto Genoma Humano fue la investigación más grande que se hizo para decodificar el ADN del ser humano, y se logró decodificar, y desde entonces ha seguido el proceso de codificación. Hoy en día es baratísimo, así como ustedes se acuerdan, en el año 2000, o sea, hace 24 años, ¿cuánto costaba un computador? ¿Se acuerdan? Y lo limitado que era. Mire lo que hoy un computador permite y mire el precio. Entonces, lo mismo. En aquella época, hace 25 años, 30 años, decodificar el ADN era un proceso dispendioso, costosísimo, carísimo. Hoy en día, en las universidades ya tienen, los estudiantes hacen en sus estudios poder hacer decodificación del ADN. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando empezamos a aprender a decodificar el ADN? Entenderlo y comprenderlo. Y uno de los puntos importantes fue el tema de las mutaciones. ¿Qué hace que un lobo, que es el antecesor de los perros, que fue el primer objeto que ellos de interés que les llamó la atención, es decir, muestre qué hace que un lobo pase a un chihuahua, a un pastor alemán, a un beagle, a un labrador, a un puro? Muestre a ver qué es lo que pasa, entendamos qué es lo que pasa. Y encontraron que esas variaciones no eran precisamente evolutivas, eran involutivas. Es decir, que a nosotros en el colegio nos enseñan que el lobo, es el antecesor de los perros, y que al estar los perros encima, se supone que son más avanzados y más desarrollados que el lobo, ¿cierto? Porque acuérdense que todo comenzó de algo simple a algo más complejo. Pues bien, el hallazgo fue todo lo contrario. Hoy sabemos que lo que hace que un chihuahua sea chihuahua, que un labrador sea más grande que un chihuahua, es por destrucción de información, no por generación de nueva información. Es decir, que se pierde información y no se gana. Y la célula hace eso. La célula hace eso. Y usted se pudiera estar pensando, ¿qué hace que la célula le dé una ventaja destruir información en vez de construir información? Un ejemplo que se me ocurre es un carro. Supongamos que su vida depende de que el carro le dé más millaje por galón de gasolina en una situación crítica. ¿Cuál es la forma más fácil de ganar que el carro dé más kilometraje, más millaje con menos gasolina? Destruyéndolo, quitándole partes. Le quito la carrocería, le quito los vidrios, le quito el capó, lo aligero, y ahora yo logro que el carro avance más rápido, me dure más la gasolina porque es más liviano. O sea, destruyendo es una forma de, si su vida depende de eso, ahí usted tiene una forma. La célula hace lo mismo. Puede, con destrucción de la información, lograr ciertos propósitos. Es decir, que lo vemos con los perros es precisamente eso. No es que el perro adquiera, no es que se genere nueva información. La información ya estaba, sino que a partir de destruirla obtenemos un perro que tiene el pelo más largo o el pelo más corto, o ciertos genes se destruyen y obtenemos un perro más acuerpado o un perro más delgado. Todas eso que les estoy diciendo a ustedes son precisamente pruebas de que existe una inteligencia detrás de la vida. Todo ha obedecido a una inteligencia. Y esa inteligencia, para nosotros sabemos que es Dios, que le ha infundido a la materia un comportamiento y una inteligencia inicial. Y por último, hemos descubierto que el universo en el que nosotros vivimos, la materia que nosotros vivimos, también tiene inserta en su materia una firma de diseño absolutamente impresionante. Yo tuve un acuario de agua salada. ¿Alguien de aquí tiene acuario de agua salada? ¿O ha tenido acuario de agua salada? Bueno, yo tuve un acuario de agua salada y les quiero contar que es sumamente difícil de tenerlo. O sea, me duró 5 años el acuario, porque mi hija que quería un acuario y que lo vamos a hacer entre los dos y lo vamos a limpiar entre los dos. Me ayudó el primer domingo y del resto nunca más. Me tocó a mí mantenerlo el resto de los 5 años. El acuario de agua salada es sumamente difícil de tener porque requiere de un equilibrio impresionante. Para hacer la analogía de lo que nosotros hemos encontrado
de cómo el átomo, el elemento más básico de la materia, se comporta y se sostiene en sí mismo, obedece a un diseño y un ajuste absolutamente impresionante. En el colegio nos enseñaron a nosotros que la carga positiva y la carga negativa se repelen, ¿cierto? Y las cargas iguales se atraen. Sabemos que el átomo tiene en el centro, en el núcleo, protones que son de carga positiva, neutrones que no tienen carga, y alrededor giran electrones que tienen carga eléctrica negativa. Cuando empezamos a hacer esos hallazgos, alguien se hizo la pregunta lógica: pero ¿qué hace si me dicen que cargas opuestas se repelen y cargas iguales se mantienen? ¿Por qué los electrones no salen disparados si lo está repeliendo el núcleo, que es positivo? Y segundo, ¿por qué si en el núcleo yo tengo varios protones que son positivos, por qué no se repelen? Entonces encontraron y quisieron buscar una manera de entender ese equilibrio exacto y perfecto que hace que ese electrón se mantenga como electrón, ese átomo se mantenga como un átomo, esa fuerza, ese equilibrio tan absolutamente impresionante. Para hacer una analogía, vuelvo a mi acuario, pero ahora no me voy a quedar en el acuario, me voy a quedar en el océano. El océano tiene sal, ¿cierto? Los océanos tienen sal. Y los pescados han aprendido a vivir con ese nivel de salinidad que tiene el mar. Vamos a suponer que en este instante, en este preciso instante, el mar está con un número X de partículas de sal en todo el océano. Tiene que ser un número muy grande, ¿cierto? Muy grande, ¿cierto? Del número de partículas de sal en el océano Atlántico. Pensemos el océano Atlántico. Un número particular de goticas de sal. ¿Creen ustedes que si yo voy ahorita al mar y cojo una libra de sal y se la echo al mar, ahora es más salado, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora el mar está un poquito más salado porque le eché una libra de sal, ¿cierto? ¿Creen ustedes que los pescados ahora se van a morir porque no soportan ese nivel de salinidad que tiene el mar? No, ¿no es cierto? Porque es tan ínfimo esa variación, yo modifiqué tan poquitico el nivel de salinidad del mar que es imperceptible, ¿cierto? Ok. El hombre pensaba que con la naturaleza ocurría lo mismo, con la materia ocurría lo mismo. Pensaban que ese balance que hay a nivel del átomo, ese balance que existe a nivel de molécula para que la molécula sea y se mantenga pegada al otro átomo para formar una molécula y todo eso, pensaban que tenía cierta tolerancia, como la libra de sal en el océano, tiene tolerancia, ¿cierto? Los pescados no le va a pasar nada con una libra más de sal. Ellos pensaban que con la materia pasaba lo mismo. Pues bien, hemos encontrado que no es así. Donde yo le eche, no una libra más de sal, en la analogía que les estoy tratando de hacer con el tema de la materia, donde yo le eche un grano más de sal, hagan de cuenta que se murieran todos los pescados, porque no resistirían ese nivel. Ustedes se imaginan la sensitividad, el nivel de equilibrio tan perfecto que tendría que tener el mar para que yo, al echar una gotica de sal al mar, la vida se destruyera completamente porque no aguantaría ese nivel de salinidad. Con la materia encontramos lo mismo. Una mínima variación equivalente a echarle una gotica de sal, un grano de sal al mar, la materia se destruye. Nunca se hubiera formado universo, nunca se hubieran formado planetas. Si no se forma planeta, no se forma vida, no existiría nada. Una variación de ese nivel, de esa precisión, por eso se llama finamente ajustado. Sabemos hoy que el universo está finamente ajustado. Todas las fuerzas de la física que gobiernan la materia tienen ese nivel de precisión exacto como es. Y gracias a ese nivel de precisión es que existimos nosotros. Y alguien pudiera decir, como dicen los ateos, pues claro, vivimos en un universo que tiene las condiciones necesarias para que existamos nosotros, porque pues nosotros existimos. Sí, pero eso es como decir, pero eso no explica el nivel de precisión tan impresionante que tenemos, que existe.
porque eso sería como decir que en la época de la Segunda Guerra Mundial, un preso lo van a ejecutar, le declaran sentencia de muerte y lo va a ejecutar un pelotón de fusilamiento. Y ponen al preso y al frente le ponen 100.000 soldados a que lo fusilen. El general da la orden: carguen, apunten, fuego. Y el soldado ni una bala le da. Ese soldado no va a decir: por supuesto, es que yo vivo en un mundo que está adecuado a las condiciones que yo necesito para vivir, ¿cierto? Él va a decir: aquí pasó algo. 100.000 balas ni una me dio, aquí pasó algo. Igual pasa con el universo, igual pasa con la materia. Aquí pasó algo. No tiene sentido que al azar, puro al azar, se haya logrado el nivel de equilibrio que tiene la materia hoy en día que nosotros sabemos. Eso no lo sabíamos hace 50, 60 años, hoy lo sabemos. Y misterios como ese, no son misterios, para nosotros no son misterios, porque nosotros vemos que todo Dios fue ese creador. Dios es esa inteligencia que le dio vida a las cosas, le dio vida a la materia. Nosotros tenemos un acto de fe que no lo tienen los ateos tienen más fe que nosotros. Porque ellos tienen que pensar todo eso que les he hablado hoy, que es la evidencia de que una inteligencia ha gobernado la materia para que existamos, para que se forme la vida, para que se mantenga la vida. Ellos no. Así que nosotros tenemos esa bendición tan grande de poder contar con esa fe, de poder entender y ver que sí, que Dios existe. Así que yo les comencé este pedazo de la charla con los materialistas comienzan con la materia y terminan con que el hombre se inventa a Dios porque según ellos lo necesitamos. La evidencia científica nos muestra que todo comenzó con una inteligencia. Todo comenzó con una inteligencia. Y aquí estamos nosotros. Repito, en su diálogo que usted tiene con sus hermanos, que usted va a tener con sus amigos, en decirle: mire, precisamente es la ciencia la que hoy, pero verdadera ciencia. Luis Pasteur decía: poca ciencia me aleja de Dios, mucha me acerca. La verdadera ciencia es la que nos va a permitir a nosotros mostrar y evidenciar que la explicación que tenemos nosotros de Dios creando obedece, justifica y se va mejor con la evidencia que ellos, que es el puro azar, ha sido puro el azar. El 98% de los juicios penales que se hacen en los países que existen sistemas de justicia de gobiernos democráticos se juzgan por evidencias circunstanciales, 98%. ¿Qué es una evidencia circunstancial? Hay un muerto, se sospecha a una señora, se sospecha que estaban peleando con el marido, se sospecha el exmarido, van y buscan en la casa del exmarido, encuentran un cuchillo que coincide con el tamaño de la cortada del muerto, existe una mancha de sangre que es de la encuentran que el celular del señor estuvo el día del asesinato en las inmediaciones alrededor de la casa de la muerta, y al señor lo juzgan y lo mandan a la cárcel. ¿Tenemos un video del señor apuñalando a la señora? No. Lo juzgamos porque la evidencia que tenemos dice que es así, y lo encontramos lógico. Encontramos el cuchillo, encontramos la sangre, la huella digital, la gota de sangre, todo lo encontramos y nos sentimos que se está haciendo justicia. Con Dios y la existencia de Dios pasa lo mismo. Tenemos la evidencia. Nadie puede probar en un laboratorio que Dios existe, como tampoco nadie puede probar en un laboratorio que Dios no existe. Los ateos no defienden, no tienen un solo argumento para demostrar que Dios no existe. Ellos los que nos argumentan es que nuestros argumentos no son científicos, no son comprobables. Pero miren lo que les he dicho. En el colegio aquí se sigue enseñando la teoría de Darwin común y corriente, igualito como se postuló desde 1853, y no se ha tocado, no se puede tocar porque eso es un tema político. Porque hoy en día les quiero contar que más del 60%, si ustedes miran, hay un proyecto, una página web que se llama Científicos en contra de la teoría de Darwin. La firman personas que tienen que tener PhD, máster en algún tema, rama científica, medicina, química, biología.
Porque evidentemente ya sabemos hoy, cuando encontramos y analizamos la célula, cuando encontramos esa maravilla del ADN, en el caso del hombre tenemos 3.000 millones de caracteres de códigos de información. 3.000 millones tiene el ADN del ser humano. Si usted llega a una playa desierta, imagine que usted naufraga, va en un barco, naufraga, llega a una playa desierta, y en la arena, cuando usted llega, encuentra la palabra en la arena escrito bienvenido, 11 letras, bienvenido. Usted creería, se le pasa por la cabeza pensar que fue el agua de ir y venir en la arena que formó aleatoriamente las letras bienvenido. ¿Le cabe pensar? Si no nos cabe pensar con 11 letras, porque usted pensaría evidentemente que es una inteligencia escribió en la arena la palabra bienvenido. 11, ¿qué pensar de 3.000 millones que tiene las letras, el ADN del ser humano? 3.000 millones. Así que nosotros tenemos una gran cantidad de evidencia que existe una inteligencia detrás de todo lo que tenemos. Voy a hacer un receso aquí, que me piden que hagamos un receso. Vamos a comer alguito, voy a quitar la cámara, piensen en sus preguntas y todo. Los siguientes, en la segunda, cuando regresemos, ya voy a pasar, no voy a seguir hablando de ciencia, si alguien no se siente tan cómodo en el tema científico, vamos a hablar de 3 temas. La existencia de Jesús, cómo demostrar la existencia de Jesús aquí en la tierra, cómo demostrar la presencia de Cristo en la Eucaristía y cómo probar la resurrección, cómo ver que fue un hecho cierto la resurrección. Entonces, después de un receso, continuamos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos 15 minutos ahora para ir al baño. Aquí tenemos las llaves, si alguien la necesita, de hombre y de mujer. Tenemos café, té, galletitas dulces, galletitas saladas, un quesito. Bueno, tirar las piernas. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Gracias. Amor, Isa. Sí, claro. ¿Me han invitado? ¿Qué me van a invitar a ver? ¿Cómo estás? Qué rico ver. ¿Qué me van a invitar? Puede ser. Me va a hacer feeling. Qué linda mi hermanita. Wow. No, ¿Quieres café? Ay, gracias. ¿Qué quieres, mami? ¿Cómo está? Casi no vino gente de la de nosotros, ¿no? Casi no vinieron mucho, ¿verdad? No, pero te digo que nuestra comunidad de gente pobre y la mayoría de ellos pues apenas tienen la high school. Sí, él yo creo que está un poco confundido porque empezó, claro, es interesante cómo empezó la existencia de Dios y como la ciencia lo está aceptando. Pero creo que los temas que vienen, eso es lo más importante para mí. Nena, maldita con tus 3. Ya voy, amor, ¿están traes un poquito de agua? Pero para tomar bien.
charla muy interesante porque como que aparentemente no encaja dentro de nuestro mundo de fe. Exacto. Pero es muy importante porque eso ya utilizar la Biblia para avanzar en el campo. No todo, sí, no todo es fe, Yo diría más más seria. Nadie puede meter con nosotros. Claro, porque si más en el campo de la razón, porque en el campo de la razón estamos en el mismo idioma, no estamos hablando dos. Dos se acabó. Exactamente. Sí, va a ser que lo estoy entendiendo. No. ¿Cómo estás, Orlandito? Hola, ¿cómo estás? Ay, me alegra verte. Igualmente. Desde saber nada más que estabas aquí. La amiga nos dijo y aquí estamos Luis y yo. Y yo soy Tita y nosotros somos unos fanáticos tuyos. Ay, gracias, muy amable, qué bueno. ¿Cómo está la familia? Bien, gracias a Dios. Señora ya siempre me acompaña. Ay, ella siempre te acompaña. Buena, por ahí también está. También. Qué lindo. Ah, mira, sigue, dale. Sí, corazón. Pero tú no has comido nada. Ya voy a esperar a que ustedes se sirvan. Como hoy. No, él dice que cuando se desocupe, entonces él quiere que pellizque algo. Orlandito que no quiere. Dice que espera que se desocupe para él comer algo. ¿Ves? Sí, no voy a comer allí, tú tranquila. No, es que quiero las galletitas nada más. Pero vete para allá. No, para la gente. Es que nadie va a estar comiendo la galletica. Están en el café. Tú vas para más duro que el carajo. Me siento sí, perfecto, me siento trasnochada. Sí, cansadito. Está Yo que empecé ayer por la noche. Carlitos estuvo a las 12 de la noche porque vi un video que alguien hizo. No, pero no alcancé a cantar. Lidia grabó.
Sábado es 3 y 4. Siguiente martes. Este martes que viene, 8 días. No, y él está ahí. De todos modos, están acosando. Falso, porque estamos tratando de dilatar al máximo. Por lo menos ya con el buen libro, que le puede llevar eso a ellos siempre. Ah, sí, sí. No, lo toman después de una economía. Una cosa es que te descuenten $100 y otra cosa es que cuando llegas a final de dónde vas a sacar $2 o $3,000, ¿de dónde lo vas a sacar? No lo tiene. Con las actividades y ya hemos tenido si tuviera los niños que nos pagan videos, con los sacerdotes, están vinculados de bien. Y ese es ideal. Que uno dice, lo que yo me gano es esto. Y esto por lo que uno pretende. Con lo que me gano, es que me gano $4,000. Yo me gano $2,500, que es lo que me llega. Este es el plata. Eso es que cuenta porque no se le uno a trabajar con los 4,000 días, pues vaya y pague esa diferencia una cédula o como digan aquí una idea de Mucha gente piensa que Jesús solamente existe en la Biblia. Es decir, que si yo cierro la Biblia o la dejo de lado, yo no tengo nada que hablar ni nada que decir de Jesús o demostrar que Jesús existió. Pero eso no es así. El periodismo, que es una profesión relativamente reciente, es reciente como nombre, pero no es reciente como actividad. El ser humano, desde que se ha formado en sociedades, ha tenido gente que le ha costado llevar un registro de lo que acontece política, social, económica en sus comunidades, en sus círculos de vivienda. No se llamaban periodistas en aquel entonces, sino se llamaban historiadores. Los historiadores eran las personas encargadas de llevar un registro meticuloso de lo que acontecía. Yo no sé si ustedes, como a mí, alguna vez les ha llamado la atención el pueblo judío, lo preciso y lo dedicado que estaba al llevar un registro por escrito de todo lo que era su historia. No sé si le llame la atención ver la genealogía de Jesús, remontarse 40 generaciones. Hoy en día con los de, ¿cómo se llama? El 23 and a half y My History, bueno, esos websites, miren que no es fácil. Algunos, por ahí conozco gente que ha logrado rastrear su generación 6 o 7 generaciones atrás. 40 es sumamente complicado. Así que dense cuenta que eso quiere decir que ellos realmente eran muy meticulosos en llevar un registro de su historia. Así que se llamaban historiadores, no se llamaban periodistas. Y eso no es nuevo, repito, eso no es nuevo. Y ellos, vamos a acudir a ellos para que encontrar fuentes, aparte de la Biblia, que nos hablen de Jesús. El centro histórico, el centro por excelencia de la vida pública de Jesús fue Jerusalén, porque Jerusalén
pues era el centro que aglomeraba todo el judaísmo. Lo sigue siendo hoy en día, pero en esa época era mayor. Y en el año 69, Jesús, por orden del emperador Nerón, ordena a su emperador Tito que destruya Jerusalén. Ya ellos estaban hartos del tema judío. Ustedes ya se dan cuenta por lo que sabemos y conocemos nosotros precisamente de los evangelios, cuando nos narran de la vida de Jesús en aquel entonces, que ya existía esa fricción entre Roma y los judíos. Ya habían varios intentos de sublevarse. El judío estaba viendo cómo ya se independizaba completamente y buscaba su libertad. Ese famoso ¿cómo se llama el que ofrecen a cambio de Jesús? Barrabás. Celote. ¿Ah? Celote. Que eran grupos guerrilleros en aquel entonces que buscaban independizarse de los romanos. Así que ya esa fricción existía y tenemos pues datación de eso. Pero quiero hablar aparte de la Biblia, porque poca gente conoce que Jesús existe en mucha literatura histórica de la época. Jesús fue un personaje histórico conocido y de él se habló mucho en la historia. Pero repito, en esa destrucción de Jerusalén del año 69 se perdió muchísima historia escrita del pueblo judío, pero se salvó mucha, no se perdió toda, se salvó mucho de eso. Entonces, en aquella época ya existían historiadores que llevan un registro público de lo que acontecía, y Jesús no fue un personaje para pasar de bajo perfil, fue un personaje notorio y conocido. Yo a mis amigos ateos, recuerdo que cuando estaba escribiendo el primer libro les hacía esa pregunta, les decía, ¿ustedes creen en Cleopatra? Yo les decía, ¿usted cree en Cleopatra? Y me decían, sí, claro, yo creo en Cleopatra. Y yo decía, ¿por qué usted cree en Cleopatra? Paréntesis, fíjese que cuando yo hago la pregunta, ¿usted cree en Cleopatra? Estoy implicando que si usted cree que Cleopatra existió, ¿cierto? Ok, entonces me dicen, sí, claro, yo creo en Cleopatra. ¿Y por qué? Me dice, pues porque existe mucha literatura que habla de la vida de Cleopatra. En las pirámides de Egipto se encuentran consignaciones históricas, registros jeroglíficos que hablan de Cleopatra. En los mismos archivos de historia romana se encuentran, ustedes se acordarán que Cleopatra tuvo su romance con Julio César, entonces fue una cosa, como Antonio, perdón, tuvo trascendencia tanto en Egipto como en Roma en aquella entonces. Existe mucha literatura histórica que habla de Cleopatra. Entonces sí, yo creo en Cleopatra. Perfecto, yo también conozco algo de esa literatura que usted me está indicando. A continuación le pregunto, ¿usted cree en Jesús? Y me dice, no. Pero lo que él desconoce, que es lo que les quiero contar a ustedes, es que así como existe mucha literatura histórica, Cleopatra no es mencionada en la Biblia, creo, no me suena que sea mencionada en la Biblia. Así como Cleopatra no es mencionada en la Biblia, Jesús es mencionado en mucha literatura histórica de la época. Así que si yo cierro la Biblia, Jesús no desaparece. Se conoce como el Jesús histórico, el Jesús hombre, no Jesús hijo de Dios. Jesús hijo de Dios ya lo encuentro en la Biblia. Pero que existió un hombre que vino al planeta Tierra en aquella época que revolucionó el mundo, tan es así que nos referimos a antes de Cristo y después de Cristo. O sea, y usted puede ir a un país musulmán y usted va a hablar de en qué año estamos hoy y le van a decir en el año 2023 después de Cristo. O sea, mundialmente se reconoce a Jesús como un punto de quiebre en la historia, al punto que hablamos antes de él y después de él. Entonces existe mucha literatura histórica que la podemos encontrar. En el libro Antigüedades de los Judíos, es un libro escrito por Josefo Flavio. Usted puede ir ahorita a Barnes & Nobles y usted compra el libro Antigüedades de los Judíos. En ese libro, que existe hoy en día, lo tenemos, se salvó, fue uno de esos, lo que les decía, de los materiales que se salvó después de la destrucción de Jerusalén. Usted compra ese libro escrito por un historiador, Josefo Flavio, y va a encontrar en algunas de sus apartes, por ejemplo, esto. Les voy a leer. Ahora, había alrededor de ese tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres
recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilatos, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Eso es un registro histórico, ¿sí? No dice que él sea el Hijo de Dios, ni es el punto de este que les estoy hablando, pero aquí tengo una fuente histórica, aparte de la Biblia, que me da evidencia de lo que nosotros hemos aprendido de Jesús, que existió, que fue condenado a morir bajo el poder de Poncio Pilato, y que al tercer día la gente lo vio vivo después de que dijeron que había muerto en la cruz. Y no es la Biblia, la fuente no es la Biblia, la fuente es un libro que no tiene que ver nada con religión, escrito en aquella época, de un historiador de aquella época. Y así como este libro, Antigüedades de los Judíos, existen muchos otros historiadores. Quiero citar otro que es Cornelio Tácito. Cornelio Tácito fue un historiador romano, Josefo Flavio fue un historiador judío, Cornelio Tácito un historiador romano. Él escribe un libro que se llama Libro de los Anales desde la muerte del divino Augusto. Y en ese libro, él también hace referencia a Jesús hacedor de maravillas. No dice milagro, no hace referencia a la palabra milagro, porque ya es el periodista, el historiador estaría perdiendo su objetividad, porque ya el milagro tiene el componente de fe. Está hablando de maravillas, hacía cosas maravillosas, que muere en la época de Pilato, bajo la orden de Pilato, y que la gente lo ve vivo después de muerto, después de que lo declararon muerto. Entonces, tenemos varias fuentes, tenemos Cayo Plinio Cecilio II, tenemos un registro histórico de una carta que él le dirige a Trajano, su emperador, donde nuevamente lo mismo, hace referencia de Jesús, hombre, y los mismos detalles que nosotros hemos aprendido desde niños y que corroboran lo que está en la Biblia, lo que sabemos de Jesús de la Biblia. Así que la Biblia nos habla de Jesús hombre, de Jesús hijo de Dios, pero la literatura histórica nos habla de Jesús histórico, de ese hombre que vino y estuvo aquí en la tierra y que revolucionó el tiempo. Tuvo sus confrontaciones con el estamento religioso y político de aquel entonces, lo siguieron multitud de personas, fue condenado a morir y la gente dice haberlo visto vivo después de que lo vieron muerto 3 días antes. Otra fuente de literatura judía no bíblica, el Talmud. El Talmud es un libro, lo pudiéramos asociar como a la jurisprudencia de hoy en día. Ustedes saben que existen los códigos, ¿cierto? El que mate va a la cárcel, pero minuto, ¿y qué pasa si es que estoy en un accidente automovilístico y lo mato? Pues si lo mato, entonces no, eso es una suavidad. Entonces, ese tipo de, la ley dice el que mata va a la cárcel, pero la interpretación de la ley, esa cómo se interpreta, ¿cierto? Lo que se conoce como jurisprudencia. Muy bien, los judíos tenían su ley mosaica, 643 normas que les dio Dios al pueblo judío, civiles, religiosas, de culto, y esas normas se fueron interpretando con el tiempo y se consignaron en un libro que se llama el Talmud. Y sigue existiendo ese libro, se siguió desarrollando 400, 500 años después de Cristo, se siguió desarrollando. Y el Talmud, que fue judíos que no creyeron en Jesús como el Mesías, registran la vida de Jesús. Es decir, que así como el argumento que tiene la gente y no lo pone en duda y nadie lo discute, el mismo argumento para decir yo creo en Napoleón Bonaparte, yo creo en Cleopatra, yo creo en cualquier personaje de la antigüedad, que no tenemos un registro videográfico del personaje o notarizado, o que, ¿cierto? No lo tenemos. Tenemos fuentes, las mismas fuentes que tenemos para sentirnos tranquilos con la historia de que existió Cleopatra, que existió Napoleón Bonaparte, que existió Cristóbal Colón. Tenemos la misma fuente para decir existió Jesús, no solamente la Biblia. El siguiente tema, entonces, queda claro que Jesús existió, no como hijo de Dios,
a él voy a llegar ahorita con el tema de la resurrección. La presencia de Cristo en la Eucaristía es el tema del que en la iglesia durante todo el año 2023 está celebrando. En algunas de sus iglesias seguramente se han hecho algún tipo de dinámicas, algún tipo de charlas para hablar sobre este tema, porque cuando yo escribí este libro, yo toco el tema de que les voy a hablar ahorita. Y yo ahí, en mis investigaciones, había encontrado una estadística, una encuesta que se hizo en el año 2010, lo hizo el Centro de Investigaciones Pew. El Centro de Investigaciones Pew es uno de los centros de investigaciones más de la Universidad Georgetown de Washington, es afiliada y es la que le da todo el soporte a este centro de investigaciones de encuestas y estadísticas más serio del mundo. Y ellos tienen una encuesta hecha entre las personas católicas que asistían regularmente a misa. Y en aquella época, 2010, el 40%, solamente el 40% creía que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Solamente el 40%. El otro 60% no creía, pensaba que eso era un tema simbólico, que eso era simbólico. Yo era uno de esos, del 60%. Cuando yo en este proceso de reincorporarme a la iglesia, como yo no podía como reconciliar como decir que Cristo está presente en la Eucaristía, pues para mí eso era como que simbólico, o sea, entonces yo pertenecía a ese 60%. Ese 40% ha seguido disminuyendo, cada vez es menos de las personas que tienen la certeza de que Cristo está presente en la Eucaristía. Quiero aportarles el día de hoy alguna serie de razonamientos, así como ha sido el tema de la charla, que hemos usado la razón, ¿cierto? Yo no les he dicho hasta ahora, eso es un acto de fe. Les he querido dar a ustedes razones para que podamos nosotros en este lenguaje racional poder sustentar y defender nuestra fe. Razones para creer. Los evangelios fueron escritos en griego. El Nuevo Testamento, algunos libros del Antiguo Testamento, muy pocos, el final de Tobías, algunos de estos libros cuando el protestantismo se declararon no canónicos, apócrifos, fueron escritos en griego, pero el Antiguo Testamento en su mayoría hebreo y arameo, muy poquito en griego, todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Otro día, Ángela y compañeras, podemos hacer una charla del origen de la Biblia. La Biblia es nuestro libro más importante y la gente lo ve como un libro mágico y que no sabemos de dónde salió y existen. Mire, yo doy muchas charlas, después de la pandemia no tanto, antes de la pandemia yo era muy activo en dar charlas y de todo, y las preguntas que la gente me hace, la inmensa mayoría era en torno a mitos y leyendas de la Biblia. Entonces la Biblia es un libro que poca gente sabe el origen y el sustento, pero bien. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces los idiomas pues cada idioma tiene sus riquezas o sus pobrezas de idioma. En griego, que fue como se fueron escritos los evangelios, existen dos palabras que significan comer: trogos y fago. La palabra trogo quiere decir comer, quiere decir masticar, quiere decir deglutir, comer, la palabra trogo. La palabra fago también quiere decir comer, excepto que la palabra fago también admite un significado figurativo, literario, figurativo. Me explico, en español ocurre lo mismo, solamente que con la misma palabra tenemos una palabra que es comer. Entonces cuando yo les digo a ustedes, yo me comí un rico queso con pimentón, con unas galletas, ustedes saben que a qué me refiero, ¿cierto? Que yo cogí, me serví, mastiqué y me comí ese queso, ¿cierto? Me comí una hamburguesa, me estoy mordiendo, pero yo también les podría decir a ustedes que anoche cayó a mis manos un libro buenísimo y me lo devoré, me comí ese libro porque estaba buenísimo. Quiere decir que ustedes no pensarían, creo que a nadie de ustedes le pasaría por la cabeza pensar que yo libro leche muela, ¿cierto? O sea, comer en español admite las dos significancias, los dos significados. En griego lo mismo, excepto que la palabra trogo no admite el significado figurativo,
la palabra fago sí lo admite. Es decir, yo puedo decir que yo me trogué una hamburguesa, que yo me fagué una hamburguesa, que yo me fagué un libro, pero yo no puedo decir que me trogué un libro. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando Jesús, en ese famoso discurso eucarístico que viene de hacer el milagro de repartir y alimentar a 5,000 hombres masculinos, así que ¿cuántas personas creen ustedes que alimentó Jesús? Dice, la Biblia nos habla de 5,000. ¿Cuántos hombres sabemos en este cuarto y cuántas mujeres? Por un hombre, ¿cuántas mujeres hay en este cuarto? Imagínense cuánta gente alimentó Jesús. 5,000 hombres, imagínense. Viene de estar con ellos y viene ese famoso discurso eucarístico donde Jesús habla por primera vez que vamos a tener que comer su cuerpo y su sangre. Y vamos a ver que Jesús en ningún momento le pasó por la cabeza que fuese algo figurativo o algo simbólico. Era real lo que él estaba diciendo. Veamos eso. En ese famoso discurso eucarístico, lo encuentran ustedes en el capítulo 6 del libro de Juan. El libro de Juan es el único que habla de ese discurso eucarístico. Pero perdón, algo importantísimo. Antes de leerles esto, voy a retomar y repasar, se supone que lo sabemos, cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica respecto a la Eucaristía. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza de la Eucaristía, la vamos a ver en su totalidad, dice que el pan y el vino, cuando se consagra, se transforma en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad real, verdadera, efectiva y sustancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Repito, el pan y el vino cuando se consagra se transforma verdadera, real, efectiva y sustancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. El pan y el vino cuando se consagra se transforma verdadera, real, efectiva y sustancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decir verdadera, real, efectiva y sustancial? Verdadera quiere decir que no está sujeto a mi creencia. No quiere decir que si en la misa hay un ateo o la misa hay musulmanes, el musulmán no va a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no lo es. Sí lo es, o sea, es real, no está sujeto a mi creencia, eso quiere decir real. Verdadera quiere decir que no es figurativa, como una fotografía, quiere decir que es real. Efectiva quiere decir que transmite lo que significa, es decir, sangre y carne. Y sustancial no quiere decir que sea virtual, como si estuviera, no, es, no como si fuera, es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? Esa es la enseñanza de la Iglesia. Y lo vamos a entender porque no siempre es fácil, quiere decir, como yo, que yo pues, me parecía, pero no le daba el real significado. Entonces, repito, trogo y fagos. Trogo es comer, no admite la doble significancia, fagos sí lo admite, ¿ok? Entonces, retomo, Jesús termina de hacer ese milagro de la multiplicación de los peces y los panes, tiene una multitud de más de 100,000 personas al frente y les dice lo siguiente: el que come, pero no les voy a leer la palabra en español, les voy a leer la palabra griega, ¿ok? Ok. El que trogo, recuerden que trogo no tiene, fago sí, el que trogo mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que trogo mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me trogo, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que fagaron el maná
y murieron. El que trogo de este pan vivirá eternamente. Jesús deja completamente claro que hay que comérselo. Nosotros a veces tendemos a juzgar a los judíos muy a la ligera y pensamos, sí, pero pues, ¿cómo no creyeron en Jesús? O sea, si el hombre con todos los milagros y todas las cosas. Pero miren lo que él acaba de decir. Estamos ante un pueblo donde la religión y la ley les prohibía tomar la sangre de un animal, no la podían consumir, donde existía una gran cantidad de ritual en torno a la comida. Estamos aquí oyendo a Jesús y Jesús les dice: usted se tiene que comer mi cuerpo y beberse mi sangre. Y si yo soy judío de aquella época, yo estoy oyéndolo, yo me imagino que siendo yo como soy, yo voy a empezar a pensar: ¿pero qué? ¿Le empiezo por las orejas o por el muslo? Espero que esté dormido y le arranco el pedazo, le caigo encima. O sea, lo que este señor acaba de decir es una locura. O sea, no pensemos que es que creer, pues es que no creyeron. Póngase usted en su lugar, en esa época, aún hoy, no olvídense, hoy, que hay que comerse a este señor. O sea, y Jesús así lo dijo. Lo dijo para que lo entendieran así. Como lo entendieron, queda clarísimo, porque miren lo que pasa cuando termina de decirles esto. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Ya, porque repito, pónganse ustedes en el lugar. Él acaba de decir que hay que comerse y beberse su sangre. O sea, esto es para caníbales, para carnívoros. O sea, ¿cómo nos vamos a comer a este señor? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Miren, Jesús era un maestro, era el maestro de la parábola. Era un hombre que tenía una creatividad impresionante para hacerse cuento de historias para dar una enseñanza. Historias inventadas para dar una enseñanza. Jesús acaba de dar un sermón, tiene más de 100,000 personas al frente de él, les acaba de decir que me tienen que comer y beberse mi sangre. La gente se escandaliza y la gente se va. Si Jesús hubiera querido que eso se tomara de una manera simbólica, les hubiera dicho: oigan, no, vengan, espérense, no se me vayan. Ustedes pensaron que es que me tienen que comer por acá. No, esto era una parábola. No era una parábola. Los dejó ir. ¿Por qué se fueron? Porque entendieron claramente lo que Jesús les quiso decir. No era simbólico, era real. Tan era real que se fueron, que voltea y le dice a sus discípulos: ¿también ustedes se quieren ir? O sea, la intención de Jesús nunca fue pensar que nosotros llegásemos a pensar que era un tema simbólico. Jesús había dicho antes que el cuerpo y la sangre que yo les voy a dar es mi propio cuerpo, les había dicho. ¿Cuándo se cumple esto? En la cruz. En la cruz Jesús da su propio cuerpo. Ese sacrificio, esa crucifixión fue real, no fue figurativa, no fue simbólica, fue real. Su intención fue darnos su cuerpo real. ¿Cuándo toma fuerza y se termina de completar este discurso eucarístico? En la última cena. Jesús se reúne con sus discípulos, coge un pedazo de pan que había sido hecho con harina de pan, horneado como un pan, olía a pan. Cuando Jesús lo quebró, cayeron moronitas, como ocurre con el pan, sabía a pan. ¿Y qué dijo? Toman y coman, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Ese pan dijo: esto es mi cuerpo. Yo no soy policía, sobra decir,
¿Qué pasaría si yo ahorita que salga acá, un señor hace allí un giro prohibido, yo lo paro y le digo, señor, queda arrestado porque ese cruce es prohibido? ¿Qué creen ustedes que va a hacer ese señor? Se va a reír y se va a ir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no soy policía, porque yo no tengo la autoridad para detener ese carro. Pero si el que le dice es un policía, ¿qué va a pasar? El señor queda detenido, coge su ticket y tiene un problema. ¿Por qué? Porque el que lo está diciendo es una persona que tiene la autoridad de hacerlo. Si yo estoy viendo el partido de fútbol de Colombia contra Brasil y estoy sentado en primera fila y hay una falta y yo digo penalti, 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 ¿ustedes creen que el partido se detiene y cobran el penalti porque Orlando dijo que era penalti? Pero si el que lo dice es el árbitro, que tiene la autoridad, ¿qué pasa? Se vale, se cobra el penalti, ¿cierto? Dios, Dios, cuando está haciendo su creación, dijo que se haga la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Que se hagan los mares. ¿Y qué pasó? Se hizo los mares. Esto es mi cuerpo. ¿Qué pasa? Es su cuerpo. Porque Él tiene la autoridad de transformar. Dios tuvo la autoridad de transformar la oscuridad en luz porque Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios tiene la autoridad de transformar el pan y volverlo su carne, transformar el vino y volverlo su sangre. Hay realidades que son muy diferentes a lo que perciben nuestros sentidos. Yo les decía a ustedes que desde pequeño a mí me ha gustado el tema de la astronomía y de todo. Los invito esta noche cuando salgan y vean el cielo estrellado. Esas estrellas que ustedes están viendo, sus sentidos les están mostrando un cielo completamente estrellado, sus sentidos. La realidad, la inmensa de esas estrellas hoy en ese instante ya no existen. Ustedes la siguen viendo, ustedes la ven. Esa es lo que la apariencia es que ahí hay unas estrellas. La realidad es que no existen. Su luz sigue viajando y la luz no se, pero la estrella ya murió hace millones de años. Como la estrella está tan lejos, su luz sigue viajando y nos sigue llegando a nuestros ojos. Pero la realidad, la estrella ya no existe. Tiene la apariencia. Entonces, hay realidades que a veces nos engañan. Entonces, nosotros seguimos viendo un pan y seguimos viendo un vino, pero la realidad es que su sustancia se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Aristóteles decía que nosotros podemos conocer la realidad a través de nuestros sentidos. Él decía, por poner un ejemplo, ¿qué hace que el hombre pueda identificar que ese animal es un caballo? Él decía, yo no tengo que ver todos los caballos que existen en el planeta Tierra para poder identificar qué es un caballo. El caballo tiene algo que lo hace caballo. Pueda que sea grande, pueda que sea chiquito, pueda que sea blanco, pueda que sea negro, pueda que tenga el pelo largo, el pelo corto, pueda que le falte una oreja, puede que le falte una pata, pero yo lo sigo identificando como un caballo. A eso que tiene ese animal, que se me permite a mí identificarlo como un caballo, Aristóteles dijo que se llamaba sustancia. Esa es la sustancia. Aquí algunos de ustedes, ¿aquí hay colombianos? Sí. Bueno. Nuestro famoso pintor Fernando Botero, ustedes han oído hablar de él, la gordita. Pueda que usted sea un ignorante del arte como pueda que lo soy yo, pero usted va caminando por un mall y usted ve un cuadro de Botero y usted inmediatamente dice, eso es un Botero. Usted nunca en la vida había visto ese cuadro, nunca, pero le permite decir que eso es un Botero. ¿Por qué? Porque tiene algo que lo permite identificar como un Botero, que ese algo se llama la sustancia, ¿ok? Todo lo demás, que el caballo sea blanco, negro, grande, chiquito, bajito, cojo, miope, es accidente, es un accidente. Entonces, la sustancia, la enseñanza cristiana, la enseñanza católica, es la transubstanciación. Nosotros creemos en la transubstanciación. Decían, cuando el Padre
hace la consagración, el pan y el vino se transubstancia, se transforma. ¿Qué se transforma? La sustancia. Sustancia de pan para volverse sustancia de carne. Sustancia de vino para volverse sustancia de sangre. Que me siga sabiendo a pan, que siga oliendo a pan, que siga teniendo el color de pan, la forma de pan, es un accidente. Es un accidente. La iglesia primitiva, desde que Jesús instauró la Eucaristía, celebró la Eucaristía, sabía que eso se transformaba. ¿Por qué? Porque Jesús en la última cena dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y recuerden, Dios tiene la capacidad de transformar, porque Él es el dueño de la materia, Él es el dueño de todo. Tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, la iglesia primitiva durante muchísimos años, siglos, celebró la Eucaristía sin entender y sin poder articular en palabras qué quería decir eso que estaba pasando ahí. No fue sino hasta Santo Tomás en el siglo XIII que Santo Tomás nos enseña el concepto de la transubstanciación. Antes de Santo Tomás no le habían dado un término a lo que pasaba ahí durante la consagración. Santo Tomás dijo: eso es la transubstanciación. Se transforma la sustancia de pan en la sustancia de carne, la sustancia del vino en sustancia de sangre. Nosotros entonces los católicos creemos en la transubstanciación. Algunas corrientes protestantes creen en la consubstanciación, algunas, en la consubstanciación, y celebran una ceremonia de la repartición del pan y del vino. Los protestantes creen que Jesús está con el pan, que Jesús está con el vino. No que es el pan y es el vino, sino que está con el pan y está con el vino. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús en la última cena, Él no dijo: yo voy a estar con este pan y yo voy a estar con este vino. Él dijo: esto es. ¿Por qué los protestantes tienen que creer en eso? Pues porque para que eso se transforme en cuerpo y sangre necesitamos el sacerdote. El sacerdote está actuando ahí como Cristo, y es lo primero que nosotros tenemos que pensar. Él no es el sacerdote en ese momento. Él está actuando como Cristo en ese instante. Y nosotros estamos participando de esa última cena. Eso es como si nosotros viajáramos en una máquina del tiempo al pasado y participáramos de esa última cena. Eso es lo que ocurre en cada misa, en cada lugar del planeta Tierra, todos los santísimos días. Viajamos a ese momento y nos hacemos partícipes de esa última cena. Ese padre que está ahí, que pueda que sea un buen padre, un mal padre, que haya tocado o no haya tocado, nada, no importa. Él está actuando como persona Christi, en persona de Cristo. Y nosotros participamos de esa única última cena. Hay gente que piensa que en cada misa matamos otra vez a Jesús y lo resucitamos, lo matamos y lo resucitamos. No, un solo sacrificio y nosotros participamos de él, como repito, como si nos montáramos en ese instante en una máquina del tiempo y estuviéramos ahí. Para mí es el momento más maravilloso que tiene la misa. Y mucha gente, porque no lo entiende bien, yo los veo que a veces durante la consagración están con los ojos cerrados, mirando al piso, rezando, y se están perdiendo lo que está pasando ahí. Es el momento más importante, disfrútenlo, mírenlo, participen de ahí ustedes con el Padre, vivan ese momento con sus ojos y todo, porque es Cristo el que está ahí participando de esa última cena. Yo tengo la oportunidad de ir a misa casi que todos los días y veo mucho que cuando el Padre va a guardar las hostias nuevamente al sagrario, la gente se pone de pie, ¿cierto? Lo que es muy bien, o arrodillarse, bueno, cualquier acto que demuestre una reverencia para lo que está ocurriendo. Pero acaban de venir de comulgar y no le hacen la reverencia ni al marido ni nada, y comulgamos como si la hostia que yo tengo en mi estómago, que acabo de recibir, fuera diferente de la hostia que se va al sagrario. No, es el mismo cuerpo, es la misma sangre. Monseñor Fulton Sheen, que ya está en proceso de santificación, es venerable,
Él a veces en la misa, cuando le daba a la gente a comulgar, le pedía a los monaguillos que fueran con una vela, con las velas detrás de la persona que acaba de comulgar, sagrarios ambulantes, porque somos sagrarios ambulantes. Entonces a mí eso me ha llamado mucho la atención, que yo veo que le hacen una reverencia, lo cual está bien, a Cristo cuando está en todo el proceso de guardarse en el sagrario y de todo, pero salimos al parqueadero, ya peleamos, ya vamos bravos y todo, como si fueran dos cuerpos, fueran dos personas diferentes, como si fueran ese sí y este no. No, es el mismo, ese y este es el mismo. Bueno, entonces Cristo en la Eucaristía. Y por último, el pilar del cristianismo es la resurrección de Jesús. Ustedes se recordarán que Pablo decía: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. El cristianismo se mantiene con la resurrección. Si la resurrección la quitamos, desaparece el cristianismo. El cristianismo solo tiene sentido dentro de la resurrección del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Jesús? Cuéntenme, ¿por qué lo mataron a él? ¿Por qué fue que lo mataron? Porque creían un rebelde agitador, que iba a ser un revolucionario. No, por herejía, porque por miedo. Era un rebelde a lo que estaba instituido, el imperio romano. Todo eso es verdad. Eso los molestaba, como decimos en Colombia, le sacaba la piedra a todos los del Sanedrín impresionantemente. Le molestaba enormemente al Sanedrín, le tenían rabia a Jesús, todo. Pero eso no fue lo que lo llevó a la muerte. Lo que llevó a la muerte a Jesús, por lo cual Jesús fue condenado, fue porque Él dijo que Él era Dios. Él dijo que Él era Dios. Antes de Jesús, en toda la historia de la humanidad, ustedes la pueden revisar, nunca nadie en la historia de la humanidad se había adjudicado el título de ser Dios. Van a encontrar en la historia de los faraones, van a encontrar en la historia del pueblo romano, gente que se sentía, el emperador era enviado especial de Dios. El faraón era un elegido especial de Dios, cualquiera que fuera su Dios, era un elegido especial. Estaban los brujos que tenían una relación muy estrecha con Dios, pero nunca en la historia de la humanidad alguien se había proclamado ser Dios, no amigo íntimo de Dios, el favorito de Dios, el que tengo mi conexión secreta con Dios. Jesús dijo: soy Dios, y por eso lo mataron. Que Jesús haya dicho que Él era Dios implica tres posibilidades. Posibilidad número uno, que Él estuviera loco. Como Él era loco, pues Él salía por las calles diciendo: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, porque pobrecito, Él está loco. Posibilidad número uno. Posibilidad número dos, que Él no fuera Dios, que dijera que era Dios, en cuyo caso estaba engañando a la gente, al pueblo judío. El pueblo judío había sido educado generación tras generación, tras generación, tras generación, de amar a Dios por todas las cosas, y solo a Dios amarás. Y ahora sale este señor por las calles y dice: a mí también me tienen que adorar, a mí también me tienen que adorar porque yo soy Dios. O sea, malo, porque quería desviar al pueblo judío de su fe, de su religión y de sus creencias. Adórenme también a mí. O tercero, era Dios. Tenemos solamente esas tres posibilidades, ¿cierto? O era loco, o era malo, o era quien decía ser. Por eso, cuando los fariseos, que lo veían y lo observaban y lo oían, que decía que era Dios y todo, pero hacía milagros, o sea, cosas que nunca nadie había profeta. Pues sí, bueno, Elías había resucitado muertos, bueno, ya habían habido unas historias, pero todo lo que hacía Jesús, a ellos les intrigaba enormemente a Jesús. Entonces se acuerdan que un día ya los del Sanedrín se hartaron y todo, y fueron y le dijeron: bueno, háganos una prueba, demuéstrenos, háganos aquí un milagro que demuestre que usted es Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y qué les contestó Jesús? Jesús no les contestó:
Oiga, pero ¿qué más quieren? Si ya le resucité a Lázaro, ya le resucité a la viuda de Naín, ya le resucité, ya caminé en el agua, ya les di de comer con 5 panes y 2 pescados a media humanidad, ya le devolví la vista al ciego, ya le devolví, miren, el que era paralítico está corriendo en las Olimpiadas. Él no dijo eso, ¿cierto? Él dijo, ustedes me van a matar y yo voy a resucitar. Eso fue lo que él les contestó. La única prueba que yo les voy a dar es mi resurrección. Porque solamente la resurrección, la vida le corresponde. ¿Ustedes se acuerdan en ese duelo que tuvo Moisés con el faraón, que le tira la vara y se vuelve culebra, y los del brujo, los del faraón también tiran la vara y se vuelven culebra? Moisés toca el agua y se vuelve roja, los brujos del faraón también logran convertir en rojo el agua, y lo de los sapos, salen los sapos y ellos también son capaces. Pero la muerte no pudieron, de que muerto está, muerto el pollo, frito el pollo, muerto. La muerte solamente, no hay nada que hacer ante la muerte. Por eso Jesús dijo, ustedes me van a matar y yo voy a resucitar. Así que la resurrección de Jesús es la prueba de que Él era Dios. Resucitando Él les demostraba que Él era Dios, porque solo Dios puede volver de la vida al muerto, nadie más, solo Dios. Así que si Él resucitaba, Él era Dios. Veamos qué evidencias tenemos. Primero miremos los testigos de la resurrección. ¿Quiénes fueron los testigos de la resurrección? Los evangelistas nos cuentan de la resurrección de Jesús. Los evangelios, si ustedes miran, coinciden en lo importante, pero difieren en los detalles. Cuando mataron al senador Bob Kennedy en Los Ángeles, era el senador por Nueva York, lo matan en Los Ángeles, acaba de ganar sus elecciones primarias para el Partido Republicano. El senador lo matan en el Hotel Atlantic, delante de más de 1.500 personas. 1.500 personas vieron el homicidio de Bob Kennedy. 1.500, lo mataron ahí, estaba dando el discurso como estoy dando yo aquí, lo mataron delante de 1.500 personas, estaba dando su discurso y lo matan. Bob Kennedy. ¿Pudieron resolver el misterio, el asesino? No. ¿Por qué? Porque hubo 1.500 testigos. Cada testigo vio cómo era esperado. No es que estuvieran diciendo mentiras, que yo vi tal cosa, yo vi no sé qué. En una situación de esas, todos vieron que lo mataron, y todos oyeron los tiros, y todos vieron. Pero cuando cada uno empezó a interrogarse, los investigadores empezaron a preguntarle a la gente, pues cada uno decía que yo vi la señora no sé qué, que estaba con vestido rojo, la otra dijo que era de vestido negro, la otra dijo que era un hombre, el otro dijo que era una mujer, el uno dijo que salió por allá, el otro dijo que yo lo vi salir por allá. Porque así somos los humanos, no es que estuvieran diciendo mentiras. Es más, en un juicio aquí actualmente, si usted llama a 6 testigos o a 7 testigos y los 7 dicen exactamente las mismas palabras, ¿ustedes qué creen que va a pensar el juez? Pues que usted antes de entrar al juicio los entrenó, los sentó a los 6 acá y les dijo lo que tenían que decir. O sea, ese juicio el juez no va a admitir ese testimonio. Los evangelios difieren en algunos detalles, pero la mentira no es la única explicación. Que ellos estén mintiendo no es la única explicación. Por ejemplo, Mateo habla de 2 ángeles. Mateo habla de 2 ángeles cuando fueron las mujeres y estaban en las 2. Lucas habla de 1. Lo que pasa es que según Mateo, solamente 1 habló. Entonces de pronto Lucas simplemente quiere referirse, hacer mención al ángel que habla. No quiere decir que no hubiera un segundo, simplemente quiere hacer referencia a un ángel que fue el que habla. Entonces, aquí yo tengo una respuesta satisfactoria a por qué este dice 2 y por qué este dice 1. Mateo habla del terremoto que hubo cuando Jesús muere. Ninguno de los otros evangelistas habla del terremoto. ¿Está inventando? No. Mateo le quiso dar importancia a un hecho que pasó y los otros no se la quieren dar. Nadie está diciendo eso. Entonces, que hayan múltiples testigos y que los testigos tengan diferencias entre ellos es perfectamente válido. Digo esto porque José Luis Pepe Rodríguez, un escritor español muy famoso, escribió en el año 2005-2006 un libro que se llamaba Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. En ese libro, él desbarata supuestamente el cristianismo por las mentiras que existen entre sus evangelios. Y pegó, fue un libro, un bestseller vendido en toda Europa y en el mundo. Entonces, el que haya diferencias no quiere decir que sea mentira, es lo que se espera precisamente, al contrario, eso le da más fidelidad. La escena de los hechos. Nosotros tenemos la desaparición del cadáver de Jesús en esa tumba. El significado
es un significado teológico. ¿Qué quiere decir que Jesús haya resucitado? Es teológico. Pero el hecho de que desapareció un cadáver de ahí, el hecho que haya desaparecido un cadáver de ahí, le corresponde a la historia resolverlo. Fue un hecho histórico, desapareció un cadáver. Y fue un hecho tan histórico porque tenemos un dónde y tenemos un cuándo. Todo evento, para que sea considerado un evento histórico, tiene que tener un dónde y un cuándo. ¿Ustedes se acuerdan, ustedes cuando le leen los cuentos inventados a los niños, ustedes cómo empiezan el cuento? Había una vez en una tierra lejana. No sabemos el cuándo, no sabemos el dónde. Aquí tenemos el cuándo y el dónde. En Jerusalén, en tiempo de Poncio Pilato. El credo niceno tiene tres nombres propios, que son: el credo niceno, el que rezamos en todos los domingos, se mencionan tres nombres propios, que son Jesús, María y Pilato. ¿Por qué? Porque quisieron los redactores que no se nos olvide que eso pasó de verdad. Lo que se cuenta en el credo pasó de verdad, fue real. Tenemos excavaciones, tenemos monedas acuñadas que tienen el sello, el rostro y el nombre de Pilato. Pilato fue un personaje real. Caifás fue un personaje real. Ustedes pueden ir a Jerusalén y conocen su casa y entrar a la casa de Caifás. O sea, tenemos muchísima evidencia de Jesús como tal. Se me está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar varios detalles de la resurrección de Jesús. La narración de que nosotros tenemos, el hecho histórico de la desaparición del cadáver de Jesús, es importantísimo. De todas las historias, de las sepulturas que existen de la gente en la antigüedad, no tenemos tal nivel de detalle que sí tenemos de la muerte de Jesús. En las tumbas, yo he tenido la oportunidad de estar en las tumbas de los faraones egipcios y todo, y eso está repleto de jeroglíficos por todas partes, pero no hablan nada de cómo fue el entierro. Del entierro de Jesús sabemos quién donó las especies, cuánto pesó las especies, quién era el dueño de la tumba, cómo estaba hecha la tumba, de qué era la tumba. Conocemos quién lo embalsamó, quién lo fue a visitar, quién lo metió. Sabemos todo eso de la muerte de Jesús. Así que tenemos mucha información que no tenemos de otros sepulcros, de otros entierros. La tumba vacía entonces nos deja claro que la gente, como les leía al comienzo de la charla, existen historiadores que dicen que Jesús tuvieron un encuentro con Jesús. Jesús come, o sea, no eran encuentros de ver un espíritu, ver a Jesús en espíritu, porque Jesús come con sus discípulos. Hay tres hallazgos, tres narraciones bíblicas de Jesús resucitado que come con los discípulos. Habla con ellos, o sea, no es un espíritu, ellos no están viendo un espíritu, son encuentros reales con una persona de carne y hueso. Y la narraron tal y como había pasado. El testigo número uno de la resurrección de Jesús fueron las mujeres. ¿Se acuerdan? La mujer no tenía credibilidad en el pueblo judío de aquel entonces, no tenía ninguna credibilidad. La mujer no era admitida en juicio. Sin embargo, los discípulos narran lo que pasó. La primera testiga de la resurrección de Jesús fue una mujer. Fue ella a abrirse a la tumba preocupada de una piedra muy pesada. Sabemos que la tumba podían entrar de pie, es decir, que tenía que tener 1,5 metros por lo menos de altura. Quiere decir que tenía que tener 1,5 metros, 2 metros de diámetro la piedra. Una piedra de ese tamaño tiene que tener 30, 40 centímetros de profundidad para que no se desbarate. Quiere decir que pesa 2 o 3 toneladas, que corresponde a lo que decía la Biblia, que era una piedra muy pesada. Que además nos dice el Evangelio de Mateo que fue sellada la tumba. La gente entiende eso muy a la ligera. Cuando ustedes leen que fue sellada, dense en cuenta que ya había sido cerrada. Si usted se devuelve un poquito en la lectura, va a ver que Jesús ya fue guardado, la piedra fue puesta, y más adelante dice, y fue sellada. ¿Qué quiere decir que fue sellada? ¿Qué nos está diciendo Mateo, el evangelista Mateo, con esto? Nos está diciendo que a esa tumba le pusieron una cuerda, una cinta, protegiendo la piedra, estampando en acre con el anillo del César en las 2 puntas, a manera como el ocre. ¿Se acuerdan las cartas de los reyes que echaban tinta y le ponían? El anillo. Eso existía. Si ustedes miran en el libro de Daniel, el profeta Daniel, cuando el profeta Daniel lo echan al foso de los leones, ¿se acuerdan que Nabucodonosor tiene ese encuentro con él? Él le tenía medio cariño, pero le hicieron una trampa y le obligaron a que lo tenía que matar porque no había comido comida ofrecida al dios pagano.
lo mandan a poner el foso de los leones, y ahí ustedes van a encontrar en el libro 4 del profeta Daniel la descripción de cómo le ponen un sello con una cinta y le estampan, todos los del gobierno le estampan en esa silla, en esa cinta, en ese acre, para que nadie vaya a romper o a entrar a la fosa de los leones. Ese es el mismo sello del que habla Mateo. La tumba de Jesús tuvo un sello. Como tiene el sello del César, Pilato en este caso, el representante del César, que es Pilato, ese sello, si lo rompía alguien, tenía un problema, no con los del Sanedrín, sino con Roma, porque era una violación a una norma civil, no una norma religiosa. Es decir, que los discípulos, ¿cómo iban a ir allá a enfrentarse a romper ese sello? Que al romperlo se metían en un problema, era con Roma, no con los del Sanedrín. Y por último, Juan fue el discípulo amado. Juan, el evangelista Juan, fue el discípulo amado. Él lo acompañó a Jesús en los momentos más importantes en toda la vida pública de Jesús. Lo acompaña cuando la transfiguración, lo acompaña cuando está la resurrección de Lázaro, está con él presente en la multiplicación de los peces y los panes. Cuando Jesús, semana antes de ir a su pasión, le pregunta a los discípulos: ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan que llevan 3 años comiendo con él, viviendo con él, viéndolo hacer milagros, escuchándole tantas cosas, y no dicen al unísono, los discípulos no dicen al unísono: tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías esperado? No, dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres no sé qué, y Pedro pues se le prende el bombillo y dice: tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que hasta ese momento, falta una semana para que a Jesús lo maten, y los discípulos todavía no están convencidos que él sea el Mesías. Juan, que lo vio hacer todos esos milagros, que era el discípulo favorito, ¿qué fue lo que lo hizo creer que él sí era? No fueron los milagros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que lo hizo convencer a él? Dice la Biblia que Juan, cuando entra a la sepultura, porque le habían dicho, las mujeres ya venían a dar la noticia que el sepulcro estaba vacío, dice las escrituras que Juan entró a la tumba y vio las sábanas. Algunas traducciones bíblicas dicen dobladas, otras traducciones dicen desinfladas. Vio la mortaja de Jesús, o sea, todavía tenía la punta de la nariz sobrepuesta, la parte del pómulo sobrepuesta, el pecho sobrepuesto, la forma de los brazos sobrepuesta, desinflada. Y creyó. Dice él, viendo eso fue que creyó. O sea, el cuerpo de Jesús se evaporó de esa mortaja, y eso fue lo que lo hizo creer. Los discípulos dieron la vida no por defender el evangelio de Jesús, los discípulos dieron la vida por defender lo que habían visto con sus ojos. Ellos fueron mártires defendiendo la resurrección de Jesús, fueron lo que fueron a predicar, porque si Jesús resucitó, quiere decir que él no estaba loco, quiere decir que no estaba mintiendo, quiere decir que él era Dios. Y si él era Dios, las escrituras fueron verdad, todas las escrituras fueron verdad, porque Jesús, siendo Dios, cita más de 300 veces las escrituras. Todo el Antiguo Testamento Jesús lo cita. En su diálogo, en su duelo con el Satanás en el desierto, Jesús cita las escrituras. Jesús dice muchísimas veces: escrito está, escrito está, escrito está. Las escrituras fueron ciertas, la enseñanza fueron ciertas, y las promesas que nos hizo Dios de que se va a ir allá a prepararnos un cuarto y nos va a llevar a todos allá al cielo son ciertas. Así que por eso Pablo dijo: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Les agradezco enormemente la atención